los martes a través de estos medios. Y son con Francisco Gil White para hablar de los temas de actualidad, de política, de historia, todas sus investigaciones que tanto nos interesan. Y esta es una conversación en la que participamos todos. Los invitamos a poner sus comentarios, preguntas de los temas que quieren que hablemos. Todos nuestros suscriptores y seguidores pueden poner los comentarios a través de estas transmisiones y ayudarnos a tener una conversación interesante y productiva. Bienvenido, Francisco. Gracias, Ricardo. Hoy en día estamos a unos pocos días de haber sido elegido como presidente Donald Trump. ¿Qué significa la presidencia de Donald Trump para Israel? Pues no está claro. Mucha gente cree que obviamente es muy positivo y es posible que sí. Yo espero que sí. Pero no está totalmente claro porque digamos que la pantalla es muy buena. La presentación es esperanzadora, ¿no? Porque el discurso desde el lado de los republicanos en torno a la situación de Oriente Medio y el apoyo a Israel y el combate al antisemitismo, todo eso es mucho mejor en los últimos años del lado republicano que del lado demócrata, ¿no? Lo que hemos visto en los últimos años es un enorme florecimiento, un gran auge del antisemitismo en la izquierda, en todo el mundo. Mucha alianza simbólica y política y diplomática entre las izquierdas y los islamistas, los yihadistas. Entonces, todo eso es muy preocupante. Yo creo que sin duda hubiera sido muy malo para Israel que ganara Kamala Harris. Pero qué tan bueno es para Israel que haya ganado Trump, eso está por verse, porque digamos que el récord histórico matiza un poco las esperanzas que podríamos tener. Y esto es lo que es muy importante en este tipo de conversaciones, porque normalmente suceden en un vacío histórico. Y para realmente evaluar las probabilidades de lo que viene, pues es muy importante conocer qué es lo que ha venido sucediendo. Y en este caso, lo más importante es evaluar el desempeño de la primera gestión presidencial de Trump. Y aquí dos cosas son especialmente importantes. Y pues a mí me interesa mucho que las pongamos sobre la mesa. Una cosa que es muy importante es cuáles son los comportamientos que cuestan miles de millones de dólares, ¿no? Fuera de los discursos, porque los discursos son muy fáciles. Es obviamente gratis decir yo estoy a favor de algo o estoy en contra de algo. Eso no me cuesta nada. Entonces, obviamente preferimos que Trump diga que va a apoyar a Israel y que está en contra del antisemitismo y todo eso. Preferimos eso a lo opuesto. Pero no necesariamente nos informan las declaraciones, porque en la política no se hacen declaraciones para informar al público típicamente. Las declaraciones se hacen para obtener un resultado político. Muchas veces se hacen para engañar al público. Entonces, lo que importa aquí son los comportamientos que cuestan miles de millones de dólares, esos en qué dirección van. Entonces, por ejemplo, en la primera gestión de Trump, lo vimos hacer su primer viaje oficial a Arabia Saudita. Y el objetivo de ese primer viaje oficial, o sea, que pues indica un interés muy especial de Trump, porque es lo primero que hizo, ¿no? Lo primero que hizo fue viajar a Arabia Saudita a besarle la mano al rey Fahd y a anunciar que le iban a dar a Arabia Saudita miles de millones de dólares adicionales en armamento. Por supuesto que la pantalla, es decir, el argumento público ahí, es que se estaba fortaleciendo a Arabia Saudita para contener a Irán, ¿no? Entonces la narrativa se vuelve, Irán es muy peligroso, Irán es muy malo, y como Arabia Saudita es un presunto enemigo de Irán, entonces es bueno armar a Arabia Saudita, eso supuestamente los convierte en los moderados, ¿no? Porque en esta narrativa los iraníes son los malos. Y el problema con este tipo de discurso es que no reconoce la realidad histórica, que es que Arabia Saudita ha sido un enemigo mortal de Israel. Durante mucho tiempo han estado financiando con sus petrodólares
el crecimiento del yihadismo en todo el mundo. Han sido financieros muy importantes del yihadismo. Y pues eso no es precisamente una política pro-israelí, ¿no? Es todo lo contrario. Entonces ahí está una política que cuesta miles de millones de dólares que fue claramente anti-israelí. Yo no recuerdo que en la primera gestión de Trump se hubiera secado el río de dinero que empezó en 2003 desde Estados Unidos para el ejército libanés. Y el ejército libanés pues, es un apéndice ya de Hezbollah. Entonces, todo eso ha estado fortaleciendo a Hezbollah. Yo no recuerdo que Trump hiciera nada para secar. Quizá me equivoque porque no es una cuestión en la que yo sea un gran experto, pero no creo que hubiera sido muy llamativo si Trump hubiera dicho ya no le vamos a dar dinero al Líbano, ya no le vamos a enviar armas al Líbano, ¿no? No creo que lo haya hecho. Lo que sí estoy seguro que no hizo fue retirar la base militar que tiene Estados Unidos en Qatar. Trump no hizo absolutamente nada para retirar la base militar estadounidense en Qatar, que es la base militar más importante que tiene Estados Unidos en toda esa zona. Y por lo tanto la alianza de Estados Unidos con Qatar es muy importante. Sí recuerdo que hubo una controversia sobre Qatar y que Trump hizo declaraciones en contra de Qatar, pero no recuerdo que haya hecho nada materialmente significativo en contra de Qatar. Quitar la base hubiera sido muy significativo, porque la base militar estadounidense en Qatar es lo que permite a Qatar existir. Qatar es una pequeña península de arena que es imposible de defender a menos que estén ahí los gringos. Y por supuesto que Qatar es muy atractivo, es muy suculento para los poderes regionales de la zona, porque tiene las reservas de gas más grandes del mundo. Entonces Arabia Saudita, Irán, el que sea, le encantaría conquistar Qatar. Lo cual quiere decir que la política exterior de Qatar pues es controlable desde Estados Unidos. Si Qatar no puede existir sin Estados Unidos, eso quiere decir que Estados Unidos puede decidir la política de Qatar. Lo acabamos de ver, se acaba de demostrar, porque después del triunfo de Trump, Biden decidió decirle a los qataríes que tienen que expulsar a los directivos de Hamas de Qatar, donde se habían refugiado. Bueno, pues si Biden tiene el poder de decirle eso a Qatar, ¿por qué no lo hizo el mes pasado, o el mes anterior, o hace 3 años, o hace 10 años? ¿Por qué no lo hizo Trump? ¿Por qué no Trump en su primera gestión forzó a los qataríes a secar los ríos de dinero que envían al yihadismo internacional? Porque los qataríes se han vuelto los principales financieros del yihadismo internacional. Otra pregunta es, ¿por qué en la primera gestión de Trump no se hizo algo para secar otros ríos de dinero que van a las universidades gringas desde Qatar y que han contribuido a generar todo este clima entre los estudiantes en las universidades de élite en Estados Unidos en contra de Israel, ¿no? Todas estas cosas son preguntas que podrían ser contestadas de la siguiente manera si uno quisiera defender a Trump. Podríamos decir, bueno, lo que pasa es que en su primera gestión Trump, pues que es un empresario, él venía del mundo de las empresas, no tenía mucha experiencia política, no entendía muy bien en qué se estaba metiendo. Se dice mucho que Trump ni siquiera creía que podía ganar la primera vez y que eso lo tomó por sorpresa y entonces no estaba listo. Todo lo cual es posible, ¿no? Esa es una defensa que el propio Trump hace de sí mismo y que mucha gente a su alrededor ha hecho. Y es cierto que ahora entra con un equipo muy distinto y por lo menos está anunciando que está muy decidido a no escuchar a la gente que lleva ahí imbricada en las instituciones desde hace mucho tiempo y que ahora sí las va a limpiar, etcétera. Entonces, por eso hay que esperar a ver, ¿no? Porque esa es una interpretación posible. Pero justamente hay que esperar a ver. Entonces, son 2 cosas las que tenemos que considerar. Hasta ahorita he estado mencionando una, que es, bueno, ya mencioné las 2, de hecho. Una es, ¿qué cosas cuestan miles de millones de dólares que hizo Trump, que no son consistentes con la defensa de Israel? ¿Y qué cosas que son muy fáciles de hacer no hizo?
lo que en mi opinión es muy fácil cambiar la política de Qatar, eso no lo hizo. Otra cosa que es muy fácil es informar. En el momento en que Donald Trump agarra el micrófono y dice algo, el planeta entero se entera. Entonces, una pregunta que para mí es muy importante es ¿por qué Trump en su primera gestión, o desde que terminó su primera gestión, porque siempre ha tenido ese poder mediático, por qué Trump no ha informado sobre el papel de OLP Fatah, es decir, la autoridad palestina, que está en Israel desde 1993, cuando se firmaron los acuerdos de Oslo? ¿Por qué Trump no ha informado sobre OLP Fatah, explicándole al mundo entero que OLP Fatah desciende de la solución final nazi? ¿Por qué no nos ha dicho que Haj Amin al-Husseini, que es el padre fundador del movimiento árabe palestino, y además es uno de los grandes líderes del exterminio de la población judía europea? Además es el padrino y fundador de OLP Fatah, ¿no? Bueno, de Al-Fatah, que luego se comió a la OLP, ¿no? ¿Por qué no nos ha dicho Trump que este grupo terrorista que el gobierno de Estados Unidos metió con calzador a Israel desciende del exterminio de la población judía europea? Es algo muy fácil que puede hacer Trump y que inmediatamente defiende a Israel porque destruye el prestigio de la autoridad palestina, que es un grupo terrorista que su actividad económica más importante es pagarle a los árabes palestinos que matan a civiles judíos israelíes. Otra cosa que nos puede decir Trump desde su púlpito internacional es informar sobre el papel clave que jugó OLP Fatah, otra vez la autoridad palestina, en crear el Estado de Irán, ¿no? Porque OLP Fatah, como se reportó en la primera plana del New York Times y muchos otros periódicos en 1979, OLP Fatah es la creadora de Irán. Ellos entrenaron y armaron hasta los dientes a las guerrillas de Ayatollah Khomeini y le ayudaron a montar su estado yihadista, le ayudaron a montar Hezbollah. Entonces, pues cuesta mucho trabajo entender, suponiendo que Trump conozca esto, que no haya informado sobre esto, si realmente apoya al Estado de Israel. Ahora, en su defensa podríamos decir, bueno, es que no sabe. Pero entonces la pregunta es, ¿por qué no sabe? Porque se supone que una persona que es pro-israelí y que gobierna Estados Unidos, pues se va a rodear de gente pro-israelí que conoce el tema, que lo puede informar. Esta información que yo acabo de mencionar, tanto sobre el origen en el movimiento nazi alemán y en la solución final de OLP Fatah, y la responsabilidad clave de OLP Fatah en crear el Estado iraní que promete repetir el holocausto en Israel, pues yo la di a conocer hace 20 años. La gente que conoce Oriente Medio está enterada. Esto no es precisamente un secreto para la gente que estudia este tema. Entonces la pregunta sería, ¿por qué no se ha enterado si se está rodeando de gente pro-israelí? Y si sí se enteró, entonces la pregunta es, ¿por qué no nos ha dicho nada? ¿No? Entonces estas son las cosas que hay que echarle ojo. Hay que poner mucha atención a lo que hace Trump de ahora en adelante y no ponerle tanta atención a sus discursos, porque a menos que sea para informar estas cosas que cambiarían por completo el panorama y que no le cuesta nada decir. Ok. Un poco jugando al defensor de Trump. Como dices, podemos ver, Trump tiene fama, no realmente como un historiador, como un experto en conflictos políticos y demás, sino realmente como un buen político y más que nada un buen negociador, ¿no? Y sabe manejar a las masas, eso es lo que ha demostrado ser muy bueno, no necesariamente en su expertise de dónde viene, de cómo llegamos al punto al que estamos. Y por otro lado, en su presidencia, las cosas que sí se veían más directamente, que eran pues a Irán como tal, sí hizo sanciones a Irán, ¿no? Donde vemos bueno, sí se ve un esfuerzo de hacer al menos una política que tiene un efecto directo en contra de Israel. Y las cosas que tú me estás diciendo son un poco más indirectas, ¿no? Donde a lo mejor no era tan evidente qué es lo que tenía que hacer.
como dices, y por otro lado, tú también has mencionado que aún hay mucha gente apoyando a Israel, y es algo que parte de lo que compartimos acá, que no está bien enterado de estas cosas. Entonces también es factible que Trump o la gente a la que él rodeó, que él considera que son pro-Israel, realmente no saben estas cosas y no tiene la manera de saberlo. Y entonces un poco y el afán aquí de defenderlo es, hoy en día, a lo mejor viendo para atrás, hay esta forma de exculparlo, digamos, por cosas que a ti no te hubiera gustado que hagan. ¿Qué podemos esperar de este mandato? Bueno, por eso, yo creo que la hipótesis que dice que Trump ha estado mal informado y en un principio la gente del Deep State, como le dicen, lo sofocó, lo manipuló. Bueno, esa hipótesis se vuelve razonable si ahora que comience su gestión, su segunda gestión como presidente, observamos que empieza a hacer estas cosas que realmente importan para defender a Israel, ¿no? Porque la gente se fija mucho en cosas que son cosméticas, como por ejemplo que Trump fue... Bajada. Exacto, que Trump fue el presidente que finalmente trasladó la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, ¿no? Y yo no me opongo, obviamente, a que Trump haga esto, pero tampoco considero que sea algo realmente muy importante. O sea, si Trump mueve la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, pero el financiamiento para Líbano continúa, se le dan miles de millones de dólares en armamento a Arabia Saudita, y además es una gran prioridad, fue su primer viaje oficial, ¿no? Continúa la alianza con Qatar, se le critica, de pronto hace discursos en contra de Qatar cuando hubo la crisis con Arabia Saudita, etcétera, pero no quita la base militar, no los fuerza a suspender el financiamiento para el yihadismo. Este tipo de cosas a mí me hacen sospechar y yo creo que con justa razón. Entonces es importante que la gente no se emocione demasiado, que tengamos una actitud crítica y suspicaz hacia Trump hasta que no demuestre con hechos contundentes que su apoyo a Israel va más allá de los discursos y va más allá de gestos simbólicos como mover la embajada de Tel Aviv a Jerusalén. Porque si Israel es destruido por un movimiento yihadista que Trump realmente no atendió, pues no va a importar mucho que la embajada haya estado en Jerusalén, ¿no? Esa es una movida. Es más, podríamos interpretar ese tipo de gestos como diseñados para manipular a los israelíes, ¿no? Porque los israelíes obviamente están muy agradecidos de que la embajada estadounidense se traslade a su capital, pero justamente ese agradecimiento, esa emoción puede cegarlos a otras cosas que son materialmente sustantivas, mucho más sustantivas, que Trump no está cambiando, ¿no? El asunto de las sanciones contra Irán a mí siempre me pareció sospechoso porque, aunque no soy un experto en este tema en particular, lo investigué un poco, le eché ojo los últimos años, los años que Trump fue presidente. Y la impresión que a mí me dio leyendo reportes sobre este tema es que no le habían hecho mucho daño a Irán las sanciones, que Irán estaba encontrando formas de disfrazar sus buques cargueros de petróleo, que no requiere demasiada ciencia, nada más apagan los transponders que los están siguiendo, y tenía mercados gigantescos Irán para vender petróleo en China y en Rusia. Entonces, no en Rusia, perdón, en China y en India, y entonces, y en otros lugares. Y entonces no está claro que las sanciones le hayan hecho realmente tanto daño a Irán, y entonces podríamos argumentar que esas sanciones en realidad eran otro gesto simbólico, ¿no? Porque si tú impones sanciones sobre Irán que tú sabes que no vas a poder patrullar, y que realmente no le vas a hacer demasiado daño a Irán, pues entonces las sanciones sirven para convencer a mucha gente de que tienes una política anti-iraní que en realidad no tiene demasiada consecuencia, ¿no? Sí.
Sí, a mí algo que me preocupa es que, pues a partir de que empezó la guerra hace un poquito más de un año, veíamos al menos dentro de que realmente muchos de los supuestos aliados o esas instituciones imparciales, pues realmente no lo eran, ¿no? De Israel. Como Entonces, por ejemplo. como por ejemplo la UNRWA, ¿no? Ujú. Y la ONU más en general, ¿no? No, pero la UNRWA nunca ha pretendido ser pro-israelí. No pro-israelí, Por el pero en contrario. teoría era una institución pro derechos humanos, ¿no? Pro... Eso Esa es la pretendía, pantalla, esa sí. es la pantalla que pretendía ser, ¿no? Ujú. Y la ONU también pretendía, oye, buscar una resolución pacífica y el bien de todos de una forma imparcial, ¿no? Y por otro No, pero lado, ahí el desempeño de Trump ha sido bueno. no por eso, pero Sí. aquí mi punto es que con el gobierno de Biden, el gobierno demócrata, en Israel se, se volvía más evidente que realmente no podían confiar, una, en la ONU como una institución que los iba a ayudar a defenderlos en alguna manera o No, ver, la Trump, ver por sus perdón, intereses. la ONU los ataca. Claro. Sí. Entonces eso lo vimos muy evidentemente con la ONU. Y por otro lado, en Estados Unidos también vemos que ese apoyo, que se pensaba que se tenía apoyo incondicional, aliados del que nos vienen hablando por años, pues realmente no está ahí de la forma adecuada, ¿no? De parte de Estados De Unidos, parte de dices tú. Estados Unidos, ¿no? Con el gobierno de Biden. Y entonces O con esto, los gobiernos anteriores, en o- realidad. pero entonces esto había detonado un movimiento que a mi punto de vista era bastante positivo dentro de Israel y dentro de la población judía en general, a decir, oye, tenemos que ser independientes en nuestra defensa. No significa que no buscamos aliados, no significa que no hacemos alianzas estratégicas, pero no podemos depender de Estados Unidos o de algún otro país para nuestra supervivencia, ¿no? Entonces había desarrollado un poco este ímpetu por, oye, vamos a ver nosotros por nuestro bien y pues los que se nos quieran aliar, bienvenidos, ¿no? Pero de repente regresa Trump y parece se ve esta idea en mucha gente, ahora otra vez podemos volver a confiar en Estados Unidos y que podemos volver a caer en esta dependencia, que como dices, si acaba siendo una pantalla, puede ser muy peligroso. Claro. Sí, si la percepción de un Trump pro-israelí tuviera la consecuencia de cimentar institucionalmente la dependencia material, militar de Israel de Estados Unidos, ese es un terrible resultado, en mi opinión. Porque aunque fuera cierto que Trump va a ser muy pro-israelí y que sea muy genuinamente aliado de Israel, etcétera, pues va a estar 4 años. Y nunca sabes, más bien tiene todo el sentido del mundo, dada el patrón histórico, suponer que cuando se vaya Trump, aunque fuera pro-israelí, hay un riesgo muy alto de que se establezca nuevamente una política anti-israelí en lo material, porque siempre presumen ser muy pro-israelíes, pero en lo material no es verdad. Entonces, existe ese peligro de que regrese una política materialmente anti-israelí, por lo cual los israelíes, por su propia seguridad, deben de seguir una política que los vuelva lo más independientes posibles en términos de suministro de insumos bélicos, ¿no? Eso es, lo que es ideal para Israel es que todo eso se produzca dentro de Israel. Me acabo de acordar de otro asunto que te quiero comentar, que es Egipto. Egipto, por ejemplo, tiene muchísimo tiempo recibiendo una cantidad verdaderamente asombrosa de dinero de Estados Unidos, que se lo gastan absolutamente todo en armamento. Cuando Egipto no tiene rivales regionales que no sea Israel. O sea, ese armamento no tiene ningún destino que no sea pelearse con Israel. Y todo ese armamento viene de Estados Unidos. Entonces, Trump no hizo absolutamente nada por eliminar el proceso de armar Egipto hasta los dientes cuando estuvo en su primera gestión presidencial. Y eso que hay un precedente, porque hubo un congresista estadounidense, no recuerdo ahorita su nombre, que hace ya bastantes años hizo un esfuerzo por promover una ley para forzar a Egipto a gastarse ese dinero que llegaba de Estados Unidos en cosas que no fueran armamento, ¿no? Que tuviera algo que ver con asistir a la población egipcia y no simplemente gastárselo en armamento. Y eso no prosperó. No logró que se aprobara esa ley. Entonces, había un precedente de tratar de controlar este fenómeno
y Trump pudo haberse aliado con ese esfuerzo que era desde dentro de su propio partido y no lo hizo en su primera gestión. Entonces hay muchas cosas que Trump pudo haber hecho que me gustaría esperar ahora a ver si las hace, porque creo que de esas políticas depende un juicio maduro y lógico, razonable, sobre cuál es la verdadera orientación de Trump hacia el Estado de Israel. Aquí acabo de ver un comentario de Giselle a través de YouTube que se me hace muy bueno. Nos recuerda que Trump hizo una propuesta de un Estado palestino en 2020 durante su presidencia, ¿no? Cierto. A pesar de que era vista en su momento, de hecho lo rechazó la autoridad palestina como pro-Israel, pero realmente pues le estaba dando un Estado a Mahmoud Abbas, ¿no? Bueno, ¿tú recuerdas el plan de paz para creación de un Estado palestino con el cual se alió Trump en su primera gestión? ¿Tú recuerdas quién lo había propuesto originalmente? ¿De dónde venía esa propuesta? No, la verdad. Creo que venía de Arabia Saudita, justamente, ¿no? Entonces, claro, para que esto funcione gramáticamente, ¿no? Para que se le pueda vender al público, se tiene que construir la narrativa de que Arabia Saudita se está moderando, que ahí viene el príncipe Bin Salman, que es más moderado supuestamente, que se están oponiendo a Irán, que es el verdadero villano, que por abajo del agua hay algunas conversaciones con Israel, y luego se firmaron los acuerdos de Abraham, ¿no? En la primera gestión de Trump, y todo esto construye una narrativa de que supuestamente Trump está protegiendo a Israel. Pero inclusive los acuerdos de Abraham a mí no me convencen, porque los acuerdos de Abraham se firmaron con estados que son yihadistas. Emiratos Árabes Unidos es un estado yihadista. Esa es la ideología de la clase gobernante, y las leyes de Emiratos Árabes Unidos son la Sharia. Entonces, pues no se puede confiar en los acuerdos de Abraham, porque los estados yihadistas, o digamos, el yihadismo como ideología, afirma que los musulmanes pueden mentir cuando firman acuerdos con los infieles. Bueno, pues si estás firmando un acuerdo de paz con un estado yihadista como Emiratos Árabes Unidos, ¿qué lógica tiene que te lo tomes en serio? ¿No? Una interpretación obvia, cuando un yihadista firma un acuerdo de paz, es que te están viendo la cara. Y entonces, el hecho de que Trump haya gestionado, bueno, Trump los gestionó directamente su yerno, pero Jared Kushner, pero el hecho de que se hayan gestionado esos acuerdos puede ser interpretado, en mi opinión, como una manipulación más, ¿no? Como vamos a hacer como que estamos defendiendo a Israel, cuando en realidad estamos mejorando el espacio de acción de algunos estados yihadistas para que nos mientan y al mismo tiempo coloquen las piezas del tablero para una futura destrucción del Estado de Israel. Entiendo. Sí, una cosa importante a notar de estos acuerdos de paz, porque el acuerdo de paz en sí, a pesar de que a lo mejor no puedas confiar en ellos, pues bueno, prefiero tener algo a lo mejor firmado, una buena intención. Aquí el riesgo, que siempre hay que recordar, es que parte de estos acuerdos de paz viene con un acuerdo de compartir información, a partir del cual Israel está compartiendo cierta información. Pero no nada más información. Estoy de acuerdo. Compartir información con ellos y repartirles tecnología israelí, pues es un riesgo para Israel, obviamente, porque son estados yihadistas, repito. Pero no es nada más eso, también es armamento. Fíjate, el acuerdo de paz, a mí, la razón por la que no creo en los acuerdos de Abraham es porque yo sé que el acuerdo de paz firmado con Egipto fue un fraude. Cualquiera que estudia el desempeño de ese acuerdo sabe que fue un fraude. Cuando se firmó ese acuerdo en 1979, justamente la recompensa para Egipto fue todo ese dinero que anualmente envía Estados Unidos a Egipto, que se lo gastan en armamento. Entonces, un acuerdo de paz que fue una mentira, firmado por Egipto, tuvo la consecuencia que el gobierno de Estados Unidos lleva décadas armando a Egipto hasta los dientes. Sabemos que ese acuerdo no sirvió de nada porque, entre otras cosas, cuando Israel finalmente controló la frontera de Gaza en esta última operación que están haciendo en Gaza desde el 7 de octubre de 2023,
y terminaron finalmente controlando el corredor de Filadelfia, que es muy importante. Se descubrió que había más de 150 túneles conectando a Egipto con Gaza, a través de los cuales obviamente fluían víveres, armamento, rehenes, cualquier cosa. Y los propios directivos de Hamas por ahí se escaparon, obviamente. Entonces, esa estructura, lo que debió habernos enseñado es que no tiene caso firmar acuerdos de paz con los enemigos de Israel, porque son una bola de mentirosos, ¿no? Entonces, los acuerdos de Abraham para mí tienen un aspecto muy peligroso. La primera hipótesis debe de ser que los acuerdos de Abraham pues tienen la misma estructura que el acuerdo que se firmó con Egipto, que obviamente no sirvió de nada y que lo único que ha logrado es preparar a Egipto para una futura guerra con Israel. Algo que creo que sí también no debemos de dejar pasar es que al menos tenemos aquí nuestras dudas sobre realmente las políticas de Trump y qué podemos esperar. Pero creo que algo muy positivo que se vio en las elecciones es que al menos el hecho que la población lo haya escogido con una victoria tan contundente nos habla realmente de la ideología de la población, qué es lo que quiere el americano promedio, ¿no? En general, cuál es su postura, qué es lo que quisieran. Si ya lo lleva a cabo es otra cosa, ¿no? Pero al menos la gente parece que sí tiene este deseo de pelear el yihadismo, de pelear esta izquierda. Estoy de acuerdo. La presión política a favor de Trump es una presión pro-israelí y es una presión anti-yihadista. Y eso, por supuesto, que es esperanzador, es muy bueno, renueva la confianza que yo siempre he sentido en la población llana de Estados Unidos. Y en la medida de que Trump esta vez sí se rodee de gente razonable, gente que no está, digamos, que no viene del sistema institucional muy corrupto que ya tiene décadas, digamos, imbricándose ahí como el deep state, ¿no? En la medida que la gente del equipo de Trump no salga de ahí y realmente venga de fuera y sea gente honesta, que quiere un verdadero cambio, pues esa presión que viene de las bases es muy saludable y va a estar apoyando justamente esos cambios, ¿no? Entonces, yo estoy de acuerdo contigo. Lo que estamos viendo es un cambio por lo menos en la gramática política de Estados Unidos. Y eso sin duda es bueno, independientemente de cuál sea la verdadera personalidad y la verdadera intención de Trump. Entonces, un poco lo que estamos diciendo, a grandes rasgos, obviamente generalizando, es que la mayoría o mucha de la gente que apoya a Trump tiene la postura, digamos, adecuada o la ideología correcta hacia cómo enfrentar el problema en Israel. Sí. Un poco, pero a lo mejor tenemos estas dudas, esta inquietud sobre pues, si su político que lo representa las va a llevar a cabo. Claro. ¿Qué podemos pedirle? ¿Qué es lo que la gente debe de exigir? Exacto, qué bueno que me preguntas esto. La gente, como primera presión política, debe de exigir que Trump informe sobre la historia de OLP Fatah. Eso es lo más importante, porque no le cuesta nada. No le cuesta nada y cambia por completo la gramática política en todo el planeta, no nada más en Estados Unidos, no nada más en Israel. O sea, que la gente se entere que OLP Fatah en realidad son los nazis, que OLP Fatah en realidad es Irán, que no es ningún socio para la paz, sino que por el contrario es el gran padrino de todo el desastre terrorista que ha mermado la seguridad de Israel. Esto es lo más importante. Y para que la gente pueda hacer esta presión de la forma más efectiva, es muy importante que se informen. Y tenemos en la descripción de este live, del video, tenemos las ligas para los dos principales artículos que tenemos en Management of Reality sobre este tema. Ahí van a ver ustedes las ligas, píquenlas porque los llevan a la documentación que establece que OLP Fatah fue creada por un directivo del exterminio del pueblo judío europeo. De ahí viene la autoridad palestina. Y también tenemos la documentación del papel líder que jugó OLP Fatah
creando el régimen de Ayatollah Khomeini, el régimen yihadista de Ayatollah Khomeini en Irán, que es el régimen que promete repetir el holocausto, el exterminio de la población judía en Israel. Entonces, es muy importante que todos los occidentales manejemos estos datos, que conozcamos la documentación, que la revisemos. No me crean nada, por favor, revisen la documentación, porque tenemos que exigir que el movimiento de Trump dé a conocer esto. ¿Qué les cuesta? Lo único que tienen que hacer es una conferencia de prensa y se entera el mundo entero. Y en ese momento, toda la estructura política, todo el discurso, la gramática política se transforma y estaríamos en un mundo distinto, ¿no? Entonces, esto es lo más importante, es lo que no cuesta nada y que tiene un impacto global. Pues hay que hacer eso de una vez. Entonces Rebecker, que nos mandó aquí una pregunta de ¿cuál es la información más urgente que creen que podría realmente fortalecer a Israel? Es esa. Es esta, ¿no? Es decir, la verdadera historia del OLP Fatah, Claro. de lo que es la autoridad palestina, Por de dónde viene supuesto. Mahmoud Abbas, su involucramiento con Irán, sus orígenes con los nazis, con la Jamin al-Husseini. Esa es la información clave que puede cambiar. Claro, todo y el eso sistema. cambiaría, por ejemplo, no solamente cambiaría la política en Occidente, cambiaría la política en Israel. Porque los israelíes tampoco conocen esto. Eso yo lo documenté cuando fui hace años a Israel a dar conferencias sobre estos temas. Los israelíes, inclusive los israelíes que son profesionales de defender a Israel en los movimientos pequeños de la derecha israelí, que es la gente que me vino a escuchar. Yo vine a hablar con ellos. Yo fui a Israel a hablar con ellos. No estaban enterados del papel de OLP Fatah creando a Irán. A pesar de que ellos son profesionales de estos temas, ¿no? Se supone que están muy preocupados del el poderío de Irán y de la amenaza que representa Irán, etc. No conocían la relación entre OLP Fatah e Irán, de la autoridad palestina con Irán. Y eso es a pesar de que, como te dije, esta información estuvo en la primera plana del New York Times y otros diarios en 1979, cuando triunfó la Revolución Islámica en Irán. Y ahí, por ejemplo, en los artículos que les estamos recomendando que lean, ahí ponemos toda la documentación. Ustedes la pueden ir a checar. Y también algo que me causa mucho ruido, tanto con Trump como con Netanyahu, ¿no? Has hablado de Netanyahu varias veces, las críticas hacia él. En teoría ambos parecen estar muy a favor de Israel, o al menos se dan golpes de pecho de serlo, Sí. y de la defensa. Sin embargo, especialmente Netanyahu critica mucho al tratado de Oslo, todo el tema con la OLP Fatah. Sin embargo, cuando estuvo Trump, ambos estaban apoyando un Estado palestino. Por lo menos en su discurso. Sí. Entonces, de repente, oye, ¿qué podemos esperar de esta relación donde de repente tenemos, en apariencia, los presidentes más de derecha o más pro-Israel que hemos tenido? ¿Y cómo esperamos que se enfrente esta situación al IDEN, con Mahmoud Abbas, con Hamas? Sí, mira, hay una cosa que en ciencia política llaman la ventana Overton, el Overton Window, ¿no? Que la llaman así por el teórico que primero describió este concepto, que se llamaba fulano Overton, no me acuerdo cuál era su primer nombre. Y lo que dice este concepto es que en política hay cosas que se vuelven tabú, que no se pueden discutir por cómo se ha manejado el discurso hasta el momento. Y entonces, pero hay cosas que tú puedes introducir en la conversación pública que entonces permiten mover esa ventana, que lo que delimita la ventana Overton son las cosas que sí se pueden discutir. Entonces, si tú empiezas a contribuir ciertos datos, ciertas informaciones, ciertas posiciones que mueven esa ventana, entonces lo que era tabú ahora queda dentro de la ventana y ya lo puedes empezar a discutir. ¿Qué es tabú? Es tabú discutir la expulsión o derrota militar total de la autoridad palestina. Eso es tabú. ¿Por qué? Porque se supone que la autoridad palestina fue introducida a Israel para buscar un proceso de paz, para que
se estableciera un verdadero diálogo con los árabes palestinos, en vías de darles autonomía, darles autogobierno, etcétera, y que eso contribuyera a una paz regional. Ese es el discurso que nos vendieron para que los occidentales y los propios israelíes apoyáramos el proceso de Oslo, que metió a OLP Fatah y la convirtió en la autoridad palestina adentro de Israel. Si Trump o alguna otra figura con alcance mundial, el primer ministro israelí, quien fuera, hablara de la historia de OLP Fatah que hemos estado mencionando aquí, eso mueve la ventana Overton. En el momento en que todo mundo en Occidente está enterado, y en particular los israelíes, está enterado de que OLP Fatah viene de la solución final nazi y que es el creador de Irán, en ese momento ya se puede poner sobre la mesa, ¿no? Ya se puede trascender el tabú que nos ha impedido discutir públicamente una solución militar en contra de la autoridad palestina y la expulsión total de esos terroristas de Israel. O en el caso de una derrota militar, pues que los maten, ¿no? Son terroristas, ¿no? No tienen nada que hacer adentro de Israel planeando asesinatos contra civiles judíos israelíes, ni tampoco asalariando a la gente que los asesina, que es lo que hacen, ¿no? Eso no tiene ningún sentido. Si toda la política económica de la autoridad palestina, porque es un presupuesto gigante, está orientado a recompensar a los terroristas que asesinan judíos y a las familias de esos terroristas, pues obviamente que esta es una organización terrorista. Obviamente que esta es una organización dedicada a asesinar civiles judíos y no tiene nada que estar haciendo ahí y deberían de ser eliminados o expulsados. Pero eso no se puede discutir porque el discurso hasta ahora ha sido que no, que este es el proceso de paz y con esto se construye una estabilidad regional para proteger la seguridad de Israel, etcétera. Pamplinas, ¿no? Pero para que la gente pueda ver que son pamplinas y que se mueva la ventana Overton y esto se pueda empezar a discutir desde el punto de vista institucional, diplomático, internacional, pues necesitamos que la gente conozca la historia de esta organización. Una cosa, si mal no recuerdo, en 2016 o algo por el estilo, Netanyahu habló sobre a Jamal al-Husseini en público. Así es. ¿Qué le faltó decir? A Netanyahu le faltó decir, lo que dijo Netanyahu en aquella ocasión es que Jamal al-Husseini había sido un alto nazi, lo cual es cierto, y también dijo que Husseini había sido el instigador con los nazis de la política de exterminio, lo cual también es cierto. No que los nazis no hubieran considerado esa política, está considerada en Mein Kampf, pero no todos los nazis estaban de acuerdo sobre exterminar a los judíos europeos y de hecho, de que toma Hitler el poder en 1933 hasta el otoño de 1941, según los historiadores más expertos en la cuestión de la solución final, hasta otoño de 1941, la política principal de los nazis todavía era expulsar a los judíos de la zona controlada por los nazis. No estoy afirmando que no hubieran matado a muchos judíos antes del otoño de 41, sí lo habían hecho, pero no se había tomado la decisión de matarlos a todos. No se había tomado la decisión todavía de construir un sistema de campos de exterminio y de cerrar las puertas para que ya ningún judío pudiera salir de la zona del expandido Tercer Reich. Y sí es correcto lo que dijo Netanyahu, de que Husseini fue el que les dijo, no, nada de que los vamos a expulsar. Porque parte de la idea a lo mejor era mandarnos a lo que era el mandato palestino. Así es, ¿no? La idea de los nazis era expulsarlos al mandato británico de Palestina y ya, bueno, que ahí se quedaran, ¿no? Y que no fueran un problema para los nazis. Entonces, Husseini, según el testimonio en Nuremberg del segundo de a bordo de Adolfo Eichmann, que es el que construyó todo el sistema de campos de muerte, se llamaba Dieter Wisliceni, el segundo de a bordo de Eichmann, y el testimonio de él en Nuremberg, después de la guerra, fue que Husseini superaba a los propios nazis en sus diatribas antijudías y que él es el que había insistido que ningún solo judío se podía salvar en Europa y que había que cerrar las puertas, no dejarlos salir
y construir un sistema de exterminio para matarlos a todos. Todo eso sí lo dijo Netanyahu hace años. Lo que le faltó decir es que Husseini es el creador de lo que ahora llamamos la Autoridad Palestina. Porque si hubiera contribuido ese pedazo de información adicional, en ese momento la ventana Overton se mueve y los israelíes empiezan a considerar la opción de, bueno, pues si la Autoridad Palestina viene de la solución final nazi, pues ¿qué está haciendo en Israel? La tenemos que sacar de aquí. Eso es absurdo. Es absurdo meter a los nazis alemanes al Estado judío. Entonces, ¿pero por qué Netanyahu no podía decir esto? Netanyahu no podía añadir el detalle de que Husseini era el creador de la Autoridad Palestina, porque en ese momento el que queda expuesto es Netanyahu. Porque Netanyahu es el que rompió el tabú en contra de negociar con OLP Fatah. Ese lo rompió Netanyahu en la Conferencia de Paz de Madrid de 1991. Él movió esa ventana Overton, porque antes de Netanyahu, en 1991, en Madrid, el tabú de la política israelí era que no se puede negociar nada con OLP Fatah. Ese era el tabú. Y el que movió esa ventana Overton en aquella época fue Netanyahu en 1991 en Madrid. Entonces, él no puede decir que OLP Fatah viene de Husseini, porque en ese momento él es el que queda expuesto, porque en realidad fue Netanyahu el que metió a OLP Fatah a Israel, y esto la gente no lo sabe. Si Netanyahu no hubiera comenzado a negociar con OLP Fatah en 1991, no hubiera habido acuerdo de Oslo. El acuerdo de Oslo se firmó en 93, apenas 2 años después de que Netanyahu por primera vez abriera negociaciones con OLP Fatah. Y de las negociaciones de Netanyahu se desprendió el proceso para negociar el acuerdo de Oslo con esos terroristas palestinos. Impresionante. Toda esta información sobre el origen del OLP Fatah, su relación con los nazis, con Irán, lo pueden encontrar en los artículos que están aquí en la liga, en la descripción. También aquí tenemos varios comentarios donde la gente nos están diciendo que realmente esta información la tenemos que hacer saber nosotros. Que a lo mejor, como dices, Trump, parte del problema es que no tiene esta información disponible, y nosotros les invitamos a todos a que nos ayuden a hacer esto más público. Estamos cada vez publicando mayor contenido, pero gracias a ustedes, al suscribirse, compartir nuestros contenidos, es que podemos llegar a una audiencia mucho más grande. Y es que ahora tenemos las herramientas para hacer esto. Las herramientas de las redes sociales y las nuevas tecnologías de Internet permiten que el público produzca estos movimientos en la ventana Overton, ¿no? Porque antes dependíamos por completo de los grandes medios. Pero justo la elección de Trump y la campaña, por ejemplo, de Bobby Kennedy Jr., demostraron que los nuevos medios alternativos, que estas nuevas tecnologías volvieron posibles, tienen muchísimo poder. Y eso lo que quiere decir es que la gente que nos escucha, no sé en qué cámara estamos ahorita, que la gente que nos escucha, ustedes tienen el poder de cambiar el mundo ahora. Y si se ponen a compartir esta información en sus redes, pronto todo el mundo lo va a saber. Entonces, no crean que esto depende de alguien más, depende de ustedes. Depende de que ustedes estén compartiendo esta información una y otra vez en sus redes, que tengan conversaciones con la gente a su alrededor, les expliquen lo que aprendieron. Aunque, repito, lo primero que deben de hacer es checar mi documentación. No me crean nada, porque tenemos que transidir de esta tradición que tenemos de creerle todo a los grandes medios a empezar a cuestionar todo lo que escuchamos. Y si simplemente me creen a mí, pues entonces estamos en la misma tradición. Tenemos que convertirnos en científicos de la ciencia histórica, de científicos del periodismo, cada uno de nosotros, y hacer la tarea de checar las fuentes, de checar mis pies de página, y ahora sí hablar con la gente a nuestro alrededor con conocimiento de causa. Pero créanme, tenemos nosotros los ciudadanos occidentales ahora el poder de mover el sistema político. La campaña de Bobby Kennedy y la elección de Trump lo demuestran, porque todos los grandes medios estaban haciendo campaña en contra de Trump, y en donde se movieron
los medios que se movieron para realmente informar al público sobre lo que estaba sucediendo son estos medios alternativos, y el triunfo de Trump demuestra que tienen un enorme poder y que los grandes medios ya no son lo que antes eran. Tenemos la oportunidad ahora de informar a todo Occidente. Francisco, otro tema que nos está pidiendo el público que hablemos es sobre los ataques en Ámsterdam. Los ataques antisemitas. Pues un poco quería ver tus comentarios generales. ¿Qué significa esos ataques ya mucho más abiertos antisemitas? ¿Y cuál debería ser la reacción? ¿Qué deberíamos de exigir a nuestros gobernantes, a la policía, a la misma población? Mira, una ventana Overton que se está moviendo tiene que ver con la cuestión de los inmigrantes en Occidente. Trump está anunciando que va a deportar a los inmigrantes ilegales en Estados Unidos, lo cual pues tiene perfecto sentido. Si hay inmigrantes que están ilegalmente en Estados Unidos, pues obviamente que es legal deportarlos. Y el hecho de que Trump tenga la firmeza y la valentía de dar ese paso mueve la ventana Overton sobre qué hacer con los inmigrantes ilegales. Y eso permite que ahora haya una discusión en Europa sobre qué hacer con los inmigrantes musulmanes que quiebran la ley. Porque los musulmanes en toda Europa están quebrando la ley. Y eso quiere, no, obviamente no todos, pero muchos son yihadistas, han sido adoctrinados por todas estas mezquitas que construyeron los estados yihadistas, como Qatar, como Kuwait, inclusive Irán, Turquía, Emiratos, etcétera. Han estado financiando la construcción de mezquitas en toda Europa, pobladas de clérigos musulmanes totalmente radicalizados, que instruyen a sus fieles que están esperando el momento de tomar el poder en Europa y perseguir a todos los infieles. Bueno, lo que estamos viendo en Ámsterdam, tú me preguntas sobre el mini pogromo que sucedió en Ámsterdam, eso lo están haciendo los musulmanes. Esto lo están haciendo musulmanes en Holanda. Entonces, ahora se vuelve posible una verdadera discusión sobre deportar a los musulmanes en Europa que quiebren la ley. ¿Por qué no? Si la ideología de esta gente es destruir el orden occidental, el orden liberal occidental, que está construido con leyes que protegen nuestros derechos humanos y nuestras libertades de expresión y nuestras libertades de pensamiento, de asociación, de culto. Si los yihadistas musulmanes quieren destruir todo eso, pues entonces estamos en nuestro derecho de expulsarlos de nuestros países occidentales. Y de hecho, Geert Wilders, que ahora es el político más relevante en Holanda, lleva años diciendo que debe haber una deportación de los musulmanes que quiebren la ley en Holanda. Ahora que Trump es presidente en Estados Unidos, esa conversación se vuelve mucho más posible en toda Europa y permite que los políticos que apoyen estas políticas en Europa se vuelvan relevantes en sus países, como se ha vuelto Geert Wilders, y que defendamos digamos, la tradición liberal de derechos humanos que los occidentales construimos con muchísimo trabajo, apoyándonos en los valores judeocristianos que heredamos de todo el cauce, como yo lo he llamado, semitista, ¿no? Que esto viene desde Mesopotamia, ¿no? Pero son valores que la tradición judio-cristiana maduró en nuestras sociedades y que nos permitió construir las democracias modernas. En mi opinión, estamos todavía a tiempo de evitar que el yihadismo destruya nuestras democracias, y una de las cosas que tenemos que considerar es simplemente sacar a esta gente de nuestros países si no están dispuestos a respetar nuestras leyes y nuestros derechos y nuestras libertades. No, creo que fue Karl Popper el que dijo famosamente que la tolerancia ilimitada lleva al fin de la tolerancia, ¿no? Exacto. Porque si nosotros toleramos al intolerante, entonces pues eventualmente toma un control donde pues, lo que él dice es lo que se hace, ¿no? Y entonces acabamos destruyendo estas sociedades que valoramos.
Sin embargo, y eso hace mucho sentido, sin embargo aquí la pregunta también es, ¿cómo podemos tomar estas posturas de defendernos como cultura occidental judeocristiana sin caer en un racismo, sin valorar nuestra libertad de culto? No está diciendo, oye, pues, tenemos un problema con los musulmanes, pero también queremos que en nuestros países haya libertad de culto, en países europeos Claro. occidentales. Entonces, ¿cómo hacer esta dinámica donde sí nos defendemos, pero también tienen sus derechos como extranjeros, como Sí, mira, individuos? yo soy muy fan de Ayaan Hirsi Ali. Ayaan Hirsi Ali es de origen musulmán, somalí. De hecho, ella creció en el movimiento de la hermandad musulmana y se ha convertido, ella se refugió en Holanda del Islam, cuando se dio cuenta el horror que es el Islam, se refugió en Holanda y se convirtió en un político muy relevante en Holanda. Y ahora está refugiada en Estados Unidos porque, como demuestra este mini pogromo en Ámsterdam, los disidentes musulmanes están en grave peligro ahora inclusive en las sociedades europeas donde ella se había inicialmente refugiado. Entonces ella ahora vive en Estados Unidos y se ha vuelto una comentarista, una intelectual muy, muy importante como defensora de Occidente. Y yo soy su seguidor. A mí me encantan los argumentos de Ayaan Hirsi Ali y lo que ella dice, y yo lo sostengo también, es que Occidente debe de ser el refugio para los musulmanes que quieren escapar el Islam. Esta no es una posición racista. Esta no es una posición que dice los musulmanes son malos. No, lo que es malo es el yihadismo. Y todos los musulmanes que se quieren refugiar del yihadismo son bienvenidos en Occidente. Por supuesto. Y esta es una postura que encontramos en la derecha de hoy. Es algo muy curioso lo que ha sucedido porque tradicionalmente la derecha era donde estaba alojado el racismo. Pero hoy en día el racismo está alojado en la izquierda. Todo esto que llaman el woke, etcétera, se ha convertido en un movimiento racista en contra de los blancos y en contra de toda la gente que quiere resistir el yihadismo. Se supone que esa gente es racista. No es cierto. La gente que quiere resistir el yihadismo es justamente la gente que está defendiendo los valores modernos liberales de Occidente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para evitar convertirnos en racistas? Pues simplemente defender los valores liberales occidentales, ¿no? Y tenemos que ser un refugio para los musulmanes que quieren escapar el Islam, como fuimos para Ayaan Hirsi Ali, de la misma forma que fuimos un refugio para los los esclavos que vivían en los países comunistas y que en la primera oportunidad que tenían se refugiaban en los países democráticos occidentales, ¿no? Tenemos que hacer lo mismo, tenemos que ser ese refugio para los musulmanes que quieren escapar del Islam e importar esos musulmanes que se están emancipando y que quieren ser occidentales en vez de importar yihadistas, que es lo que hemos estado haciendo. Y otra pregunta aquí que tenemos que se me hace muy buena es, ¿qué hacer con la gente que ya es europea? Esos musulmanes que tienen esta ideología, que ya nació en Europa, a lo mejor segunda, tercera generación. Esos no los puedes deportar. No, esa es una pregunta muy difícil, pero yo creo que esa la podemos diferir. La podemos diferir, nos podemos ocupar primero de la gente que comete crímenes y de la gente que está ilegalmente en nuestros países occidentales. Y luego ese proceso, esa política va a contribuir a cambiar mucho el discurso y va a mover la ventana Overton y va a cambiar el clima político en nuestros países occidentales. Y uno de los efectos que eso va a tener, en mi opinión, es que va a volver a los musulmanes que ya tienen nacionalidad occidental más tímidos, ¿no? Se van a sentir menos confiados de expresar su yihadismo, de amedrentar a los occidentales, de intimidarlos, etcétera. Y eso va a contribuir a cambiar el clima, digamos, pedagógico. Una cosa que sí podemos hacer sin deportar a nadie es cerrar las mezquitas. Si las mezquitas están si podemos documentar que los clérigos musulmanes en estas mezquitas que se han construido en Occidente están predicando la destrucción de Occidente, pues las cerramos. No permitiríamos centros de adoctrinamiento nazi.
Eso no lo permitiríamos, porque los nazis están predicando el exterminio de las poblaciones que no están de acuerdo con ellos o que ellos consideran inferiores. Eso es totalmente inaceptable. Esto nos regresa a la paradoja de la democracia que identificaba Karl Popper. Entonces, si no podemos permitir centros de adoctrinamiento nazi, pues tampoco podemos permitir mezquitas yihadistas que le están diciendo a los musulmanes que su tarea es destruir a los infieles. Okay. Aquí nos preguntan, nada más repetir el nombre de esta mujer que mencionaste, Ayaan Hirsi Ali. Ayaan Hirsi Ali. Tiene un libro Infidel, muy famoso. Sí. Que lo pueden buscar. Infiel, ¿no? En español, sí. Infiel. Sí. Pues muy bien, Francisco. Por otro lado, también vemos, para terminar, hay todos estos problemas, pero vemos este levantamiento de la gente, ¿no? Donde hay un deseo de un cambio, ¿no? Y lo podemos ver un poco con la elección de Trump. Sí. Con personajes como Milley. Sí. Donde la gente quiere algo diferente. Quiere un gobierno que respete sus derechos, que al menos parece que hay esa intención de parte del público. Sí. Y tenemos esta oportunidad de realmente hacer un cambio, ¿no? Sí, muchísima gente en Occidente está harta del proceso izquierdista que ha venido destruyendo nuestras democracias. La izquierda no es lo que era antes. Se transformó, se convirtió en un movimiento antiliberal, en un movimiento racista, en un movimiento pro-yihadista, anti-israelí, que ha estado pisoteando los derechos humanos al mismo tiempo que pretende defenderlos. Es un movimiento sumamente hipócrita. Y es hora de que los occidentales despertemos a lo que ha venido sucediendo. Y a mí me emociona mucho el triunfo de Milei en Argentina. Y creo que los occidentales debemos de darle una oportunidad al libertarismo. Qué bueno que finalmente existe un presidente libertario en algún lugar, ¿no? Le deseo mucho éxito a Milei y espero que sea la inspiración para otros movimientos libertarios en otros países, porque lo que predica el libertarismo es encoger lo más posible al Estado. Y cuando tú encoges al Estado, reduces el espacio de opresión, porque justamente lo que permite un Estado muy grande es que los burócratas tomen decisiones que nadie pidió y que muevan el sistema en una dirección que progresivamente esclaviza a los ciudadanos, ¿no? Entonces, ¿qué mejor que multiplicar las libertades de la gente común, encogiendo el Estado para que la gente pueda tomar las decisiones que ellos quieran, ¿no? Excelente. Bueno, Francisco, para cerrarles, les queremos agradecer a todos por haber escuchado esta conversación y por haber sido parte, más que nada. Como comentamos, hoy en día estamos en un momento en el mundo donde realmente todos y cada uno de nosotros podemos tener un impacto y cambiar la dirección política, social a la que vamos dirigidos. Está en nuestras manos, de informarnos, de educarnos, de hacer saber esto con todos nuestros conocidos, especialmente a través de redes sociales. Les pedimos que se suscriban, que compartan. También, Francisco, nos platiques un poco dónde podemos encontrar más del contenido. Bueno, si ustedes van a managementofreality.com, que también creo que tenemos la liga en la descripción. Sí. No sé si está en la descripción. Si ustedes van a managementofreality.com, ahí van a ver una serie de botones que los llevan a todos nuestros contenidos. Entonces, ese es el hub, ese es la central, digamos, y de ahí pueden acceder a nuestros libros, a nuestros videos, nuestros artículos. Si alguien está interesado en contratar una conferencia o alguna entrevista o alguna consultoría, también lo pueden hacer a través de esa página. Y los invitamos a que consuman esos contenidos y que nos ayuden a darles mucha difusión, porque estamos, como dice Ricardo, en un momento histórico clave. Si ustedes perciben que todo puede cambiar en este momento y que tenemos la oportunidad de darle un giro muy positivo a Occidente, creo que están en lo correcto, pero tener éxito depende de que empujemos con todo. No podemos simplemente
alegrarnos de que se percibe un cambio de tendencia y echarnos a dormir. Tenemos que empujar para asegurarnos de que las libertades de todos los occidentales se preserven y que nuestras democracias puedan sobrevivir y continuar floreciendo para que continuemos en el camino de la democracia occidental, siempre mejorando nuestras instituciones para que todos podamos ser hermanos y vivamos en paz. El camino de las democracias occidentales en los últimos 2 siglos demuestra que las sociedades son perfectibles y que con el paso de los años, la participación de los ciudadanos en nuestros parlamentos, a través de nuestros representantes, podemos ir editando el diseño de nuestras instituciones para cada vez quedar mejor protegidos como ciudadanos y eliminar la opresión de todas nuestras sociedades. Entonces, echémosle ganas porque depende de todos nosotros. Y también nada más recordar que a la gente que realmente quiera llevar su conocimiento de este modelo histórico a otro nivel, acabamos de lanzar un curso. Es un curso en 4 sesiones, pregrabado, con contenido de muy alto nivel, con contenidos auxiliares, exámenes, lecturas, que les va a poder llevar en aproximadamente 5 horas, llevar su conocimiento de esto. No, es más largo. ¿Sí? Es más largo. Son 5 sesiones. 5 sesiones, sí, perdón. Son 5 sesiones. Qué bueno que lo mencionas porque se me estaba olvidando. Pero el curso también, si van al mismo hub, managementofreality.com, ahí van a ver el botón para enterarse de qué se trata el curso y inscribirse si les interesa. Está la liga en los comentarios. Está también la liga en los comentarios. De veras que les va a gustar el curso, es muy interesante. Es un curso que recorre toda la historia de Asia Occidental, que es una mancha geográfica que incluye Europa y el Mediterráneo, y que ahora, bueno, pues culturalmente incluye toda América, Oceanía y algunos otros lugares. Habla de justamente el proceso histórico que lleva 4.300 años, que ha transmitido las ideas y los principios que nos permitieron finalmente construir democracia en Occidente. Y una vez que conozcan ustedes ese trayecto histórico, les prometo que se van a emocionar mucho de la tradición a la que pertenecemos todos los occidentales, de lo vieja que es, lo profunda que es, y la importancia de defenderla porque es frágil y hay fuerzas muy poderosas que están buscando destruirlas. Y como decíamos, es importante empujar ahorita para que todos seamos libres, porque todos podemos ser libres. Y pues bueno, muchas gracias a todos por compartir y primero Dios nos vemos aquí en este mismo canal el próximo martes. Hasta luego.